Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos. Durante el día de hoy vamos a comenzar primero con las noticias que están saliendo en el medio noticioso llamado TASS de Rusia, donde debo comentar que se han mantenido al margen de las noticias referentes a la destrucción de uno de los edificios de la comandancia de la flota rusa del Mar Negro, en la ciudad de Sebastopol. Estas son las noticias más impactantes que ha publicado esta agencia de noticias durante el día de hoy. El político de apellido Volodin, que representa al estado de Duma en el Parlamento ruso, dijo de que Ucrania se va a rendir cumpliendo con todos los términos de Moscú. Y si Ucrania se rehúsa a aceptar los términos de Moscú, Ucrania dejará de existir. Rusia reclama avances significativos en su posición táctica en la región de Donetsk, donde dice que 2 de sus helicópteros eliminaron unas patrullas de Ucrania en la zona de Zaporizhia. El primer ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, acusó al Occidente, a lo que él llama el imperio, de ser unos mentirosos, cuando para mí los mentirosos son los rusos, donde Putin dijo que no tenía ninguna intención de invadir a Ucrania y que el ejército ruso, que se concentró a las afueras de Ucrania comenzando en diciembre del año 2021, estaban solamente haciendo unos ejercicios rutinarios militares para después invadir a Ucrania en febrero del año 2022. Como también acusó a Ucrania de estar llevando a cabo un genocidio en la región de Donbass, donde ha pasado más de un año y no ha presentado absolutamente ninguna evidencia de las tumbas en masas del alegado genocidio. Como también acusó a Ucrania de estar desarrollando armamento químico y armamento biológico, donde hasta la fecha de hoy tampoco ha presentado la evidencia de esos alegatos. Donde también acusó a toda la población de Ucrania de ser nazis. Y lo curioso es que el señor Utkin, fundador de los mercenarios de Wagner Group, estaba forrado de tatuajes nazis y era un fanático de los nazis, donde Putin también alegaba que su ejército nunca le quitó la vida a ciudadanos comunes y corrientes de Ucrania y que solo sus misiles impactaban blancos militares, mientras que las fotografías muestran claramente cómo los rusos impactaban residenciales y condominios, más otros edificios civiles. Y el propio Yevgeny Prigozhin confesó de que estaban matando a mujeres, a niños y a ancianos en su paso para conquistar territorios de Ucrania. Y uno se tiene que preguntar quiénes son los más mentirosos. Las autoridades rusas también acusan al gobierno de Kosovo por la escalada de tensiones entre Serbia y Kosovo. Recordemos que el primer ministro de Serbia es prorrusia y que los mercenarios de Wagner Group estaban reclutando activamente en Serbia. Este periódico también menciona de que el presidente de Turquía apoyó al gobierno de Azerbaiyán en su operación militar en Nagorno-Karabaj, donde esta agencia de noticias inmediatamente destacó este respaldo por parte de uno de los miembros de la OTAN con el país de Azerbaiyán, que es un aliado de Rusia. Recordemos que el presidente de Turquía en el pasado ha mostrado interés en que Armenia sea parte de Turquía. Así que Turquía no es amigo de Armenia. También se informa de que lo que ahora se llama la República del Pueblo de Donetsk, donde recordemos que tal cosa no existe, porque Donetsk fue anexada por el presidente Putin y su territorio ahora forma parte del mapa nacional de Rusia. Así que de república soberana
solamente tiene el nombrecito. Las fuerzas militares rusas en Donetsk han impuesto una censura a toda correspondencia y a toda conversación telefónica. Eso implica que toda correspondencia va a ser abierta e inspeccionada y que toda comunicación, sea por celular, sea por internet o sea por un teléfono convencional alámbrico, va a ser monitoreada por el ejército de Rusia y las agencias de inteligencia de Rusia. Y ahora nos vamos a mover a las noticias que han sido publicadas por otros países. Diferentes medios noticiosos informan de que el presidente Macron de Francia ya ordenó la retirada del embajador de Francia y de las Fuerzas Armadas de Francia del país de Níger, que como saben está controlado por una junta militar. Esto no significa de que la organización ECOWAS o CEDEAO haya cancelado lo que ellos bautizaron como el Día D, donde el ejército de esa organización entrará a Níger para restablecer la democracia. Lo que sí nos dice que otros países se pueden sentir inspirados por Níger e intentar sacar al ejército de Francia de sus países. Recordemos que cada vez hay más países africanos que le están solicitando a Francia que remueva todo su personal, porque no quieren en su territorio el que fue una vez el colonizador. En otras noticias, Ucrania alega de que el ataque a la comandancia de la flota naval de Rusia del Mar Negro en la base de Sebastopol fallecieron más de 30 oficiales navales, incluyendo el comandante supremo de la flota naval, de nombre Víctor Sokolov. Como reacción a este ataque, Rusia ha lanzado una lluvia de misiles contra el puerto de Odessa y contra facilidades de almacenamiento de productos agrícolas de Ucrania. Hasta ahora no hay un conteo completo de todos los fallecidos durante esta operación militar de Rusia. Mientras esto ocurre, Ucrania recibe los primeros tanques M1 Abrams de fabricación en los Estados Unidos, pero puede que hayan llegado muy tarde, ya que se aproxima el invierno en Ucrania, que impide el movimiento libre en el campo de batalla de cualquier tipo de tanque pesado, debido a que todo se convierte en lodo, en fango, donde se está batallando en la actualidad. En Rusia envían a la cárcel por 25 años, acusado de traición, al señor Vladimir Kara-Murza, por hablar en contra de la operación especial militar del presidente Putin en Ucrania. Este señor tiene nacionalidad rusa y británica y fue condenado a una pena sin precedentes. Kara-Murza ha sido enviado a una de las peores instituciones carcelarias de Rusia y tiene una condición de salud delicada debido a 2 intentos de asesinato utilizando venenos. Este señor es un conocido periodista, autor, cinematógrafo y activista político, que era parte de la organización Open Russia y líder del Partido Libertad para el Pueblo de ese país. Este señor respaldó el gobierno de Boris Yeltsin y él y su madre son judíos. Como ustedes saben, la Corte Penal Internacional en mayo de este año declaró al presidente Putin como delincuente, emitiendo una orden de detención contra Putin, fundamentada en el secuestro de los niños ucranianos que han sido sacados de forma ilegal de Ucrania para ser enviados a Rusia para ser rusificados. O sea, para que se olviden que son ucranianos y crean que son rusos. Y como ustedes saben, el presidente Putin, debido a esa orden de detención, ha dejado de asistir a eventos internacionales, como por ejemplo, la cumbre del Grupo G20 en India y la cumbre del BRICS en Sudáfrica. Como venganza, Moscú ha declarado como criminales a 3 personas de la Corte Internacional Penal, a su presidente,
a su vicepresidente y a uno de sus jueces. Recordemos que en el mes de mayo Moscú también declaró como criminal y ordenó la detención de un fiscal de la Corte Internacional Criminal llamado Karim Hamad Khan. Lo que no está claro es si Moscú le va a dar instrucciones a sus operadores fuera de la frontera de Rusia para que busquen, para que detengan, para que secuestren y para que lleven a estas 4 personas para llevarlas a Moscú para ser procesadas como criminales. Relacionado también a la guerra en Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar una línea de crédito de $2.000 millones para el país de Polonia. Hace unas semanas atrás, el país de Polonia anunció su intención de estandarizar sus armas con las armas que utiliza la OTAN. Eso significa dejar de utilizar aviones de fabricación rusa que tenían en su inventario para cambiar a aviones del occidente, donde mencionaron que querían tener escuadrones de aviones F-35. También mencionaron que querían tener una fuerza de tanques de combate que fuera igual al número de tanques que tenía Rusia en aquel momento. La intención de Polonia, que hizo pública en aquel entonces, decía que Polonia iba a ser posiblemente la fuerza militar más poderosa dentro de la OTAN. Nunca nos podemos olvidar que cuando Polonia dijo que debido a que Rusia había localizado misiles de capacidad nuclear en la República de Belarus, ellos también quieren tener armas nucleares de la OTAN en su territorio. Por otro lado, el presidente Zelensky anunció las nuevas ayudas que va a obtener de Estados Unidos y de Canadá, como ambulancias para el campo de batalla, para poder remover los heridos, sistemas de artillería, municiones, incluyendo cohetes que utilizan el sistema HIMARS, vehículos tácticos, misiles antiaéreos y sistemas de defensa aérea. También anunció que se llegó a un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos para que Ucrania pueda manufacturar en su territorio nacional diferentes tipos de armamentos en cooperación con los Estados Unidos, que aunque no dijo en específico de qué se trataba, se limitó a decir de que se iban a fabricar armas localmente y sistemas de defensa. Se acerca una nueva crisis bélica en la región del Caribe. El país de Venezuela va a hacer un referéndum que estoy seguro que va a estar controlado por el gobierno de Maduro para movilizar sus tropas y reclamar el territorio de Esequibo, que es la frontera natural entre Venezuela y Guyana, que ocupa un territorio, según diferentes reportajes, de hasta 160.000 kilómetros cuadrados. Esta zona se llama así debido al río Esequibo, que es el río más grande entre el río Orinoco y el río Amazonas, que nace en unas montañas cerca de Brasil y que se ha mantenido durante todas estas décadas en su estado natural. Así que es bien poco el desarrollo humano en esa zona del mundo. Según Venezuela, el territorio le pertenece por herencia de España y según Guyana, el territorio le pertenece por herencia de Holanda y del Reino Unido. Actualmente, desde el año 2020, el caso está ante la Corte Internacional de La Haya, sometido por el gobierno de Guyana. Pero aparentemente Venezuela no está de acuerdo que la Corte Internacional de La Haya decida este caso. Si el referéndum venezolano es a favor de que esta región le pertenece a Venezuela, podríamos ver el inicio de otra guerra, ya que Guyana dijo de que iba a defender su territorio nacional. En cuanto a la crisis entre Canadá y el país de la India, se reportó durante el día de hoy de que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos ayudaron a llegar a la conclusión de que operativos de India estuvieron envueltos
en el asesinato del líder Nihar de la comunidad religiosa del sijismo en el oeste de Canadá. En el mar meridional se caldean los ánimos entre China y las Filipinas, ya que el gobierno de China ha optado de crear una barrera de boyas para que los pescadores de Filipinas no puedan llegar a un atolón que es parte del territorio marítimo de Filipinas. Esta barrera de boyas se está localizando en las aguas del atolón conocido como el Bajo de Mansilok y, como dije anteriormente, se encuentra dentro del área económica exclusiva de las Filipinas, que, como he estado diciendo durante semanas, las Filipinas ganaron su caso en la Corte Internacional de La Haya. El presidente de Filipinas se comprometió a proteger su territorio y dice que va a destruir la barrera construida por China. Pero recordemos que la Guardia Costanera de China es mucho más grande que la Guardia Costanera de Filipinas. Así que tendremos que estar atentos si Filipinas le solicita ayuda a los Estados Unidos para remover esta barrera de su territorio nacional. Esto me recuerda que apenas ayer, en el programa anterior, les estaba diciendo de que China estaba condenando a aquellos países que hacían bullying contra otros países y que no respetaban la integridad territorial de otros países soberanos. Y aquí vemos 24 horas más tarde cómo China hace bullying en contra de las islas de las Filipinas y no respeta su territorio nacional, ni tampoco respeta la decisión de la Corte Internacional. En noticias de la ciencia, solamente voy a mencionar una noticia que me está curiosa, y es que lo que se conoce como la patrulla fronteriza, o en inglés Border Patrol, de los Estados Unidos, hizo público una serie de videos sobre fenómenos aéreos no identificados que han sido captados en las fronteras de países como México, Puerto Rico y Canadá. Según la noticia, estos videos corresponden a avistamientos en el espacio aéreo que fueron captados por distintas aeronaves oficiales del gobierno de los Estados Unidos, donde alegadamente estos objetos desaparecen de las cámaras sin dejar un solo rastro. En uno de ellos, un objeto está persiguiendo un avión de combate tipo A-10, donde me recuerdo que hace unas pocas semanas atrás un escuadrón de estos aviones A-10 visitaron a Puerto Rico para hacer ejercicios militares. Para aquellos interesados voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Como mencionamos en las noticias anteriores, regresó exitosamente la cápsula OSIRIS-REx, que contiene material recolectado de la superficie del asteroide Bennu. Yo supongo que después que se verifique que no hay ningún organismo o virus que pueda ser peligroso para el ser humano, después del proceso de descontaminación, algunas de estas muestras serán repartidas en diferentes laboratorios de países que cooperan con los Estados Unidos en la exploración espacial para expandir el conocimiento conjunto sobre este asteroide. Y ya llegamos al final de las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerde compartir este video y de recomendar este canal, porque sus recomendaciones son lo único que nos hace crecer. Gracias por los Super Thanks y gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos cuando discutamos las próximas noticias. Hasta mañana.